Bueno, siguiendo con los temas de la unidad 9, nos toca seguir desarrollando el tema restricciones y límites al dominio. Como bien lo explicó la doctora Juárez hace unos momentos, uno de los caracteres que gozaba la propiedad era el de ser absoluto. En un comienzo decimos que ninguna restricción al dominio podía existir, pero por este carácter de soberano que gozaba el dominus respecto de su fundo. Con el avance del tiempo surgieron estas limitaciones y restricciones al dominio referidas a que el dominus debía tolerar ciertas actividades dentro del poder dominial que gozaba en ese tiempo. Podemos decir que existen dos tipos de restricciones y límites al dominio. Tenemos las restricciones de derecho público y las restricciones de derecho privado. ¿A qué hacen referencia estas restricciones y limitaciones? Son aquellas, en el caso de las restricciones de derecho público, son impuestas por ley y no son disponibles por las partes, es decir, que no las pueden modificar por voluntad de las partes involucradas, sino que necesitan otra ley para que esas limitaciones y restricciones al dominio de derecho público sean modificadas. A diferencia de las restricciones de derecho privado, que son situaciones en donde se involucran las relaciones de vecindad. Aquí sí es posible que por convenio de las partes puedan modificarse estas restricciones y limitaciones al dominio por acuerdo de voluntades de las partes que participan. Vamos a comenzar con la restricción de derecho público. La de derecho público podemos mencionar la expropiación, restricciones por motivos religiosos, los pasos por Rivera, paso público coactivo y las restricciones edilicias y restricciones por causas de minería. Comenzando por la expropiación, este instituto es conocido por los ciudadanos romanos, aunque era practicado, a diferencia de la actualidad, sin otorgarle al dominus, lo cual implica que este dominus debía tolerar que el Estado le restringiera el uso de ese objeto que había sido causa de expropiación. En ese tiempo no se utilizaba una indemnización, no había criterio de indemnización general. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, se expropia un bien y debe indemnizarle al propietario por el uso y la expropiación de ese derecho de propiedad. Respecto de las restricciones por motivos religiosos, podemos encontrar la imposibilidad que tenía el dominus de que en el caso de que se le hubiese enterrado sin su consentimiento un cadáver en su fundo, es decir, dentro de su fundo, no podía el dominus exhumarlo sin previamente contar con la autorización, ya sea del pontífice o del príncipe. Otro de los motivos religiosos que podemos mencionar es la prohibición de sepultar dentro de la ciudad, ya que venía consagrado desde el tiempo de las 12 tablas, y otra de las situaciones que estaba contemplado era la de cremar dentro de los recintos urbanos que no sea a menos de 60 pies de los edificios uno de otro. Entonces, vemos allí las diferentes situaciones que se dan en el caso de las restricciones por motivos de religión. Respecto del paso de Rivera, consistía en la limitación que tenía el dominus de los fundos que se encontraban adyacentes a los ríos,
debían permitir, es decir, tolerar el paso de terceras personas por esas márgenes del río. ¿Para qué? Para que utilizaran ya sea el río propiamente dicho o lo utilizaran para la navegación. Perdón. El paso público coactivo consiste en que el propietario de fundos contiguos a un camino estaban obligados ¿a qué? A mantenerlos, es decir, mantenerlos en buenas condiciones, en buen estado para su circulación. En el caso de que eso no ocurría, es decir, se tornase intransitable, estos propietarios de los caminos contiguos estaban obligados ¿a qué? A permitir el paso por esos fundos si se mantenía la situación esta de intransibilidad, transibilidad, perdón. Otra de las restricciones que podemos mencionar referidas de derecho público, encontramos las restricciones edilicias. ¿A qué hacen referencia estas restricciones edilicias? Algunas ya habían sido consagradas desde los tiempos de la ley de las 12 tablas, en donde se establecían ciertas distancias que debían mantenerse para la edificación de inmuebles. Por ejemplo, debían mediar entre los edificios una altura. ¿Para qué? Para que no perjudicara la vista, por ejemplo, hacia el mar de otra edificación que se encontraba previamente a la que se quería edificar. Es decir, se debía mantener esa vista, no interferir en el fondo vecino, ni entorpecer la vista hacia el mar. ¿Por qué? Porque podía modificarse esa situación imponiéndose al dueño que estaba edificando la posibilidad de demoler ese edificio en el caso de que entorpeciera la vista al fondo vecino. Y otra de las causas que encontramos de restricciones de derecho público son aquellas por causa de la minería. ¿En qué consiste? El dueño o dominus de la mina debe permitir la excavación debajo de la superficie, es decir, que debía permitir perforaciones debajo de los edificios donde este edificio debía permanecer inalterable, es decir, que no se perjudicara esa edificación, manteniendo todas las seguridades necesarias para no causar perjuicios a todo lo que se haya edificado previamente. Esas serían las restricciones por causa de derecho público. Como hicimos referencia recién, no son disponibles entre las partes, es decir, que no se pueden modificar, sino que otra ley debe prever esa modificación. ¿Sí? Es por causa de solidaridad e interés general de toda la comunidad que se establecen estas restricciones de derecho público. A diferencia de lo que ocurre con las restricciones de causa de derecho privado, que hacen referencia a todo lo vinculado a las relaciones de vecindad, es decir, los vínculos que existen de relaciones entre vecinos, en donde las partes involucradas, por mutuo consentimiento de ambas partes, pueden modificar esta situación. ¿Qué implica este accionar de las restricciones o limitaciones al derecho de propiedad de derecho privado? Implica que el propietario o el dominus debe abstenerse de realizar cierta actividad, es un no hacer, es un deber negativo que debe tolerar el dominus de ese punto. Entre ellas podemos mencionar los árboles en los límites, los frutos caídos en el fondo vecino, la distancia que debe haber entre las plantaciones, el desplome del muro, el estercolero y las tuberías, la prohibición de privar del viento, el régimen de la Actio Aqua Pluviae Arcendae y el régimen de la Cautio Damni Infecti. Vamos a ir desarrollando brevemente en qué consiste cada una de estas actividades que involucra a las limitaciones y restricciones al derecho de derecho privado. Dijimos, son relaciones de vecindad.
comenzando por los árboles en los límites que establece esta situación. Hace referencia a la intromisión, es decir, cuando las ramas del árbol vecino se entrometen en el fundo, causándole un perjuicio por la sombra que provoca esa extensión de la rama que viene del vecino de al lado, y debemos distinguir si eran realizados en fundos urbanos o en fundos rústicos. En el caso del fundo rústico, ya encontramos antecedentes en la ley de las 12 tablas, en donde establecía que debía el árbol no estar a menos de 15 pies, ¿sí? Si estaba a menos de esa distancia, se podía exigir al vecino, dueño de ese árbol, que traspasaba con sus ramas y se introducía en el fundo vecino, se le podía exigir que lo cortase, ¿sí? A cuyo fin se le otorga el pretor le otorga el interdicto arboribus caedendis. ¿Qué implica esto? Es un interdicto relativo a la tala de árboles, ¿sí? Y en el caso de los fundos urbanos, podía pedirse que se talara la totalidad del árbol. ¿Qué pasaba? Si el vecino no lo hacía, el que era dueño de ese árbol, que se producía la intromisión de las ramas en el fondo vecino, el dueño del árbol no realizaba el corte de las ramas en el fondo rústico o la tala total en el fondo urbano, podía el propietario del fondo, que se veía perjudicado porque se le introducían esas ramas, hacer el mismo el corte de esas ramas o la tala total del árbol y quedarse con el producido de la leña, ¿sí? Entonces, esa es la situación respecto de las restricciones por causa de derecho privado referida a los árboles en los límites. Respecto de los frutos caídos en el fondo vecino, consistía en que la situación similar no es referido a la intromisión de las ramas, sino que este mismo árbol podía tener frutos, en este caso, en un primer momento se lo aplicó a los frutos de la bellota, en donde se producía la caída de esos frutos de la bellota en el fondo vecino, se le otorgaba la posibilidad al dueño de este árbol que ingresase al fondo vecino para que para recoger vía de por medio a recoger todos estos frutos. En un principio se aplicó solamente a los frutos de la bellota, pero luego se otorgó, el pretor otorgó el interdicto de Glan de Legenda relativo a la recolección de las bellotas, pero lo aplicó a todo el resto de los frutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que pudiera el propietario de ese árbol introducirse en el fondo vecino para realizar la recolección de todo de estos frutos que habían caído en el fondo vecino. Respecto de la distancia entre plantaciones, aquí se establecen ciertas distancias que deben observarse entre las plantaciones y excavaciones que se encuentran cercanas a los límites de los fundos. Es decir, que se debe resguardar ciertos límites entre fundo y fundo respecto de los árboles que se plantan para no perjudicar al fundo vecino. La medida que se estableció en aquel tiempo fue de 10 pies. Respecto del desplome del muro, es la situación en donde el muro, que está construido de manera vertical, no está bien construido, tan vertical como debería. Se producen ciertas hinchazones en ese muro, lo que provoca una intromisión en el fondo vecino. Se establecía en aquel tiempo que se debía permitir, debía tolerar este fondo vecino, esa intromisión del muro del otro vecino, hasta no más de medio pie. Todo lo que excedía podía el fondo que se veía perjudicado exigirle a el vecino cuyo muro se había hinchado la reparación de esa situación,
¿sí? Respecto del estercolero y tuberías, eh, establecía la situación en que no estaba permitido que el fundo vecino realizase estercoleros que se encuentren próximos al muro del vecino. ¿Por qué? Porque podría provocarle humedades y eso perjudicar el muro y provocarle un daño. Asimismo, también se estableció la prohibición de establecer cañerías o pasar cañerías donde estuviese la pared común para evitar estas cuestiones de humedad. Otra de las restricciones de derecho privado podemos mencionar la prohibición de privar el viento, que encontramos en una constitución del año 531, donde Justiniano prohíbe la edificación que se prive al vecino del viento, es decir, del paso del viento. Si esa edificación provocaba como un obstáculo para que el viento circulara hacia el fundo vecino, esa edificación debía ser demolida por esta situación. Otra de las causas de limitaciones al derecho de los dominus respecto de la propiedad como restricción de derecho privado, encontramos el régimen de la actio aqua pluviae arcendae. Aquí hacemos alusión a que se produce una modificación relativa al curso natural de las aguas de lluvia, ¿sí? Es una restricción doble, ya sea para el dueño del fundo superior como para el dueño o dominus del fundo inferior. Para que esta acción para que proceda, es necesario que se trate de agua de lluvia, aqua pluvia. Es decir, puede ser que se encuentre mezclada o no con otras aguas, pero principalmente decimos que hace referencia a las aguas de lluvia. En segundo lugar, tenemos que se trata de un curso natural de aguas y este debe ser modificado, alterado por alguna actividad del hombre, ya sea por la construcción de algún dique, alguna contención de agua que provoque como una laguna, un lago, y también podría ser por la situación del movimiento de suelos, ¿sí? También, a su vez, podía el hombre realizar ciertas actividades en donde se produjese la remoción o movilidad de aquellos obstáculos que la propia naturaleza establece. Por ejemplo, el movimiento de una piedra que se haya producido por el movimiento de suelos, algún temblor o terremoto, cae una piedra y hace la obstaculización de un curso natural de agua. El daño, referido al daño, ¿qué podemos decir? El daño debe producirse por la actividad, dijimos, del hombre. Esta remoción de suelos, esta construcción de diques o ciertos edificios, establecimientos que provoque la modificación. Este perjuicio debe ser posible, puede ser futuro y el dominus debe verse posibilitado, es decir, que prevea la situación que si se mantiene esta situación puede ocasionarle un perjuicio, un daño. Puede provenir del incremento del volumen de la cantidad de agua o de la mayor violencia del curso de esa agua. Ese es el daño temido por parte del don. El fondo en donde se hace la innovación debe ser un fondo privado, ¿sí? Y el fondo inferior debe tratarse de un fondo que se dedique a la actividad agrícola, ¿m? Y no debe ser en un fondo urbano.
Respecto de esta acción, debemos decir que ¿quién la puede ejercer? La puede ejercer el propietario, el dominus. También la podían ejercer aquellas personas que tuvieran derechos semejantes al dominus o propietario, como podía ser el usufructuario o el titular de una servidumbre. ¿Contra quién se ejercía esta acción? Se ejercía contra el propietario del fundo superior. ¿Sí? ¿Qué persigue? ¿Cuál es la finalidad de esta acción que se le otorga al dominus? Se persigue la restitución de la cosa a su estado anterior, es decir, que se vuelva a la situación, se retrotraiga todo al momento inicial antes de haberse producido esta modificación o perjuicio al dominus. Si el demandado es el autor directo de estas acciones que provocan un daño, ya sea a través de un hijo o de un siervo, este demandado, que es autor directo, es el condenado a la ejecución de los trabajos que sean necesarios para volver las cosas a su estado anterior. Es decir, debe él mismo solventar todos los gastos para retrotraer la situación al momento anterior a producirse el perjuicio dado. Si esta alteración no es imputable al demandado, porque, por ejemplo, puede ser obra de la propia naturaleza o de un tercero por el cual no debe responder, esa obligación a cual se ha demandado, es decir, el demandado, debe realizar la reparación por su cuenta y a su costo, pudiendo a su vez el demandante exigir que se otorgue la cautio dammi infecti, que ya la vamos a ver seguidamente, pero brevemente consiste en una caución que otorga, en este caso, el demandante para solventar los gastos en caso de que provoque algún perjuicio las actividades que desarrolle dentro del fondo que se ve perjudicado por el daño que produzca esas actividades para retrotraer la situación al momento anterior. ¿Sí? Entonces, si produce algún daño, se aplica esta caución, ¿sí? Es decir, por los daños provocados. Luego tenemos otra de las restricciones o limitaciones al dominio respecto de las de derecho privado. Tenemos la cautio dammi infecti. ¿En qué consiste esta caución de daño? Consiste en que el propietario de un fondo resulta expuesto a un peligro de que el edificio vecino se derrumbe y pueda provocarle ciertos daños. Entonces, el pretor, ¿qué hacía? Le otorgaba esta acción, la cautio dammi infecti, que ya encontramos antecedentes en la ley de las 12 tablas, en donde, ¿quién la solicitaba? El propietario del fondo que se encontraba amenazado por la ruina del edificio del vecino. Esta caución, ¿qué hacía? Era otorgada a este vecino, a este propietario dominus del fondo que se veía amenazado por el edificio ruinoso del vecino, y contemplaba la reparación completa del perjuicio que esa ruina le podía provocar. ¿Qué pasaba? Podía suceder que el dueño del edificio ruinoso no prestara la caución. Entonces, ¿qué hacía el pretor? Le concedía, le otorgaba la posesión del inmueble peligroso ¿a quién? Al propietario que se veía amenazado. Lo que se llamó la missio in possessionem ex primo decreto.
Y si el dueño del edificio ruinoso continuaba en su negativa, es decir, no quería que se le atribuyera esa posesión no quería otorgar esa caución, perdón, ¿qué sucedía? El pretor le, eh, le otorgaba la propiedad bonitaria ¿a quién? Al propietario que denunciaba ser amenazado por los daños que le podía provocar ese edificio ruinoso. O sea, le otorgaba la posesión bonitoria de este inmueble, lo que se llamó la misio ex secundo decreto. Podía oponerse este dueño del edificio ruinoso a esa posesión, ¿sí? Entonces el vecino, que se veía amenazado por la edificación ruinosa, ¿sí? Tenía contra esa negativa, tenía una acción para reclamar la indemnización de los perjuicios que le podría haber ocasionado. ¿Sí? En eso consistía la cautio demni infect. Lo que hemos visto son las restricciones y límites al dominio, las diferentes situaciones que ocurrían en el caso de las restricciones de derecho público y las restricciones de derecho privado. Bien, siguiendo con el desarrollo de la unidad, tenemos que ver el tema ahora de extinción del dominio. Respecto de la extinción del dominio, vamos a ver diferentes causas por las cuales se extingue este instituto de dominio propiedad. Tenemos causas vinculadas al objeto, al sujeto y a la ley. ¿Cuándo se extingue el dominio referido a las causas vinculadas al objeto? Se extingue el dominio cuando se produce la pérdida del objeto o de la cosa. Asimismo, cuando este objeto se destruye o es inhabilitado para el comercio, ¿sí? Podía perecer o dejaba de estar, como dijimos, en el comercio. Podía ser en el caso, por ejemplo, de un animal que era salvaje y luego recobraba su libertad, o el animal que había sido domesticado y perdía la costumbre de ir y volver a la vivienda de su amo. Otra de las causas vinculadas a la extinción del dominio referidas al sujeto hace referencia a cuando el titular no quiere seguir siendo más su dominus o propietario, ya sea porque transfiere ese derecho a otro, ¿sí? Ya sea a título gratuito o a título oneroso. Y otra de las situaciones en donde se extingue el dominio por causas vinculadas a la ley hace referencia a la pérdida de la propiedad que se producía por una pena impuesta por la ley, o cuando el ciudadano sufría la capitis diminutio máxima. ¿Se acuerdan que la capitis diminutio máxima la vimos en la unidad 4 cuando hablamos de persona, es decir, una persona libre pasa a ser, pierde su libertad, pasa a ser esclavo, ¿sí? En ese momento pierde la propiedad. O cuando uno adquiere algo, un objeto, a expensas de otro, esa es otra situación de extinción del dominio, como se da en la situación de la especificación, accesión o usucapión, cuando vieron con la doctora Juárez, hace un momento, en la primera parte, los modos de adquirir el dominio, ¿sí? No se extinguía el derecho de dominio o propiedad cuando se producía la muerte del titular del dominus, ¿sí? De esa cosa, sino que se transmitía, cuando fallecía el titular de ese derecho de propiedad o dominio,
se transmitía a quién, a sus sucesores, ya sean testamentarios o ab intestato. Y si faltaban estos sucesores, pasaba al fisco, ¿sí? Tampoco se extingue el dominio o propiedad por el no uso de ese objeto, sino que se exige, es necesario, que se produzca la adquisición por parte de otra persona, ¿sí? Entonces, allí vemos que cuáles son las causas por las cuales se puede extinguir el dominio o derecho de propiedad vinculadas a situaciones referidas al objeto, al sujeto y a la ley. Y a su vez vimos cuando no se extingue el dominio, como fue, por ejemplo, el caso de producida la muerte del titular dominial de ese objeto no se, ese derecho de propiedad no se extingue, sino que se transfiere, se traslada ese dominio a los sucesores, ¿sí? Bien, ahora nos toca hablar de la defensa del derecho de propiedad, que estamos haciendo alusión en este punto. Son los medios de protección que se le otorgó a las personas en el derecho romano. ¿Para qué? Para proteger al dominus, ¿sí? Este derecho de propiedad o dominio. Esta protección varió en los medios para hacerla efectiva según la naturaleza del ataque, ¿sí? Tenemos diferentes situaciones y diferentes medios protectorios de este derecho de propiedad. Cuando se pretendía privar al propietario de la posesión de la cosa sobre la que ejercía el dominio, se podían ejercer dos tipos de acción. La acción reivindicatoria, que es una acción in rem, ¿sí? Y esta acción se otorgaba a quienes eran propietarios de una propiedad ex iure quiritum. Y otro de los remedios que se le concedió a los dominus es la actio publiciana. Esta acción publiciana se otorgaba a los propietarios de una propiedad bonitaria. Otro de los medios de protección o defensa otorgados para proteger el derecho de propiedad era cuando se producía el ataque a como consecuencia de una disminución del derecho de goce de esa cosa, como por ejemplo si alguien se atribuye o atribuyera el derecho de servidumbre o de usufructo. En estas situaciones se otorgó la actio negatoria o negativa. Y cuando se producen pequeñas turbaciones o molestias que derivan de las relaciones de vecindad, tenemos diferentes defensas que puede proceder a solicitar este dominio. Entre ellas podemos mencionar la actio aqua pluviale acervare, que es la que vimos hace unos minutos cuando hablamos de los límites y restricciones al dominio. Vimos allí el desarrollo de esta actio. Otro de los remedios o defensas que se le otorgaba era la cautio damni infecti, que también la hemos mencionado cuando hablamos de las restricciones y límites al dominio. La operis novi nunciatio, que la vamos a ver en breve. El interdictum quod vi auclam, el interdicto arboribus caedendis, que fue visto también dentro de las restricciones y límites al dominio, y el interdicto de glande legenda, que también ha sido desarrollado cuando vimos las restricciones y límites al dominio. Por eso en estos últimos situaciones, cuando son pequeñas turbaciones derivadas de las relaciones de vecindad, la mayoría la hemos desarrollado en las restricciones al límite del dominio, por eso no las vamos a mencionar nuevamente,
sino que nos detendremos en su momento a explicar las que nos quedaron pendientes. Bien, siguiendo con el desarrollo de la defensa del derecho de propiedad, vamos a comenzar con la acción reivindicatoria, que es la acción más importante, ya que defiende el derecho de propiedad cuando se da la mayor turbación al propietario dominus, que es la desposesión. El tema de posesión no lo desarrollamos en este punto, ya que ha sido visto en la unidad anterior. ¿Qué pasa con esta acción reivindicatoria? ¿A quién le corresponde? Le corresponde al dominus o propietario, que ha perdido la posesión de la cosa contra un tercero que ha sido poseedor ilegítimo de esa cosa. ¿Qué es lo que se busca con esta acción? Se busca el reconocimiento del derecho de su propiedad y la restitución de la cosa. En el sistema de las acciones de la ley, el proceso se desenvolvía, se daba de acuerdo al ritual de la legislatio sacramenti in rem, en donde Gallo nos lo menciona con un desarrollo explicativo muy bien desarrollado, y nos hace ver que esta acción es la principal protección que goza el derecho de los dominus o propietarios respecto de la institución de la propiedad o dominio. En si se accionaba in rem, es decir, sobre cosas muebles y semovientes, podía ser llevados o conducidas ante la justicia estas cosas muebles o semovientes, y se vindicaban de esta manera. Se hacía una vindicatio que tenía una varita fetusta, luego se aprendía la cosa por ejemplo, un esclavo, donde se decía: yo digo que este esclavo es mío, y de acuerdo con el derecho de los quirites, entonces se expresaba la causa, como lo he dicho, he aquí que te impongo la vindicta. Y al mismo tiempo colocaba la varita sobre la esclava. ¿Qué hacía y decía el adversario? Decía prácticamente lo mismo. Entonces, el pretor decía: dejad libre a este esclavo. Entonces, ¿qué pasaba? Se pedía que en virtud de qué causa se ha hecho la vindicación, y el otro respondía: puesto que tú has hecho la vindicación, contra derecho te provoco el sacramentum de, por ejemplo, 25 haces. Y el adversario decía: yo a ti. También lo provocaba a esa situación. El pretor declaraba vindicar en favor de uno de los dos. Esto lo establecía como un poseedor interino, obligándole a dar al adversario, es decir, a la contraparte, seguridades sobre la cosa y los frutos que producía esa cosa. El pretor recibía de ambas partes las garantías por esta causa del sacramentum, y el monto iba al tesoro del populus. Se usaba una varita a modo de lanza como signo de dominio. ¿Sí? Era significativo. Designado, ¿qué pasaba luego? Designado el juez y recibidas las pruebas, se pronunciaba la sentencia. Esta sentencia, ¿qué establecía? Se limitaba a señalar cuál de las partes había ganado la apuesta y cuál la había perdido. En ello se encontraba implícito el pronunciamiento a quién
le pertenecía o era dueño de la cosa que se estaba entablando a causa de ese juicio. ¿Qué pasaba con esta sentencia? ¿Cómo se ejecutaba? Se podía lograr a través de la manu militari, es decir, por el vencedor, que se reunía con sus amigos e iba a solicitar la restitución de la cosa. La fuerza que se empleaba en ese momento no se consideraba injusta porque se encontraba basada en el fundamento de una sentencia. Y el ganador también podía a veces personalmente accionar contra los garantes que habían sido fianza, habían constituido fianza de esta devolución de la cosa y de los frutos, las cuales no había sido restituida. O sea, que el vencedor en el pleito podía ir en contra también de los fiadores. ¿Qué pasaba en el procedimiento formulario? En la etapa in iure cambia, porque no hay una vindicación y una contravindicación ni una asignación de la cosa previa, ¿sí? Entonces, el demandado ya se encontraba con esa cosa, entonces se la dejaba. En la etapa apud iudicem, tampoco ambos contenedores debían probar, sino que debe hacerlo solo el actor, es decir, el que entabla este juicio. El demandado nada debía acreditar. En el proceso puede desenvolverse conforme al sistema de per sponsione. El actor que hace invita al demandado a prometerle una suma de dinero si la cosa resulta ser de su propiedad, como lo señala también Gallo en un comentario que realiza en el párrafo 93. Por ejemplo, dice, accionamos por la sponsio si el esclavo por el cual se acciona es mío de acuerdo al derecho de los quirites, prometes solemnemente darme 25 sextercios. También la cuestión en esta situación del sistema formulario se resuelve de manera indirecta, no establece la sentencia un pronunciamiento directo respecto de quién es el propietario de la cosa, ¿sí? En la época justinianea el procedimiento se simplifica por la desaparición de estas dos etapas, in iure y apud iudicem, en donde el demandado permanece en posesión de la cosa sin necesidad de dar una garantía, una caución. Y en el caso de que desobedezca la orden de devolverla en el plazo fijado, el accionante puede exigir el pago de la estimación o ser puesto en posesión mediante el concurso de la fuerza pública, es decir, acudir a la justicia. ¿Cuáles son las condiciones para que proceda esta acción de reivindicación? Tenemos, referidas al objeto, tienen que ser cosas corporales incomercio. Pueden ser individualmente determinadas, en este punto, este esclavo, este animal, este edificio, esta vivienda, este fundo, ¿sí? También se podía reivindicar un rebaño como unidad. Referida a las condiciones respecto para que proceda esta acción de reivindicación, referidas al actor, esta acción, ¿quién la podía entablar? El propietario que había sido privado de su posesión, dijimos. ¿Contra quién? Contra el tercero que posee ilegítimamente. En la época clásica debe tratarse del dominus e iure quiritum. Respecto del demandado, ¿quiénes eran? Esta acción se dirigía en contra del poseedor actual de la cosa, que posee la cosa ilegítimamente, que posee corpore e animo, o sea, con cuerpo y ánimo de poseerla para sí, no quien tiene la mera posesión de la cosa, como sería en caso de los tenedores.
A partir de la constitución de Constantino, quien no posee en su nombre, sino en el de otro, y es demandado mediante esta acción de reivindicación o reivindicatoria, debe denunciar, es decir, debe establecer, definir quién es el que posee, o sea, a nombre de quién posee, quién es el verdadero poseedor de la cosa, ¿sí? Para que sea convocado al pleito, al proceso. En el derecho justináneo acepta dos casos en que esta situación ocurre aún en contra de quien no posee. En el primero de estos casos se da la hipótesis en donde el demandado no poseedor resiste el proceso para permitir la usucapión de un tercero. El segundo caso sería antes de la litis contestatio, el demandado ha dejado dolosamente de poseer para sustraerse a la reivindicación. En estos casos, puede ser imposible la restitución de la cosa. Entonces, la condena, la sanción, va a ser el valor de la estimación que tiene esa cosa que se intenta reivindicar. Respecto de la prueba, salvo en la época de las legislaciones, en que ambas partes asumen un papel de actores, recuerden que cada uno pronunciaba esas fórmulas, esas palabras, donde convocaba al otro, bajo el procedimiento formulario y la cognitio extraordinaria, la carga de la prueba recae solo sobre quién, sobre el actor, ya que el demandado goza en esta situación de la comodidad de la posesión. Y ninguna prueba está obligada a dar para que se mantenga en esa circunstancia. Se debe acreditar su derecho de propiedad y la lesión, es decir, el daño que se le causa a su derecho, que lo debe estar demostrando en el momento de la litis contestación. Si la adquisición se produjo por un medio derivado, el actor debe probar la propiedad de los anteriores propietarios hasta llegar a quien había adquirido originariamente la cosa. Esta situación se ve muy dificultosa, es una prueba muy difícil, a la cual se le ha llamado prueba diabólica. También debía demostrar la lesión a su derecho, consistiendo en que otra persona tiene la posesión de la cosa. ¿Cuál era la finalidad de esta acción de reivindicación o reivindicatoria? Es el reconocimiento del derecho de propiedad del dominus y la restitución de la cosa. Es decir, que se le reconozca su derecho de propiedad y se le devuelva esa propiedad que había sido ilegítimamente desposeído su propietario. Respecto de la restitución de la cosa, debemos decir que debe hacerse en especie, es decir, se debe devolver la cosa que se intenta reivindicar. En el caso de que puede ser imposible, ya sea por destrucción, cuando vimos las causas de extinción, porque se ha destruido o deteriorado la cosa, o haberse perdido la posesión de la cosa reivindicada, si eso ocurrió, se dio antes de la litis contestacio, la acción no podía prosperar en la época clásica, sea que el demandado fuese poseedor de buena o de mala fe, era indistinto. Y la pérdida o deterioro se produjese por caso fortuito, es decir, por causas no imputables a esa persona. Entonces, el demandado en esa situación quedaba liberado, ¿sí? No era condenado. En cambio, en el caso de mala fe del poseedor, debía responder por el deterioro o pérdida de la cosa, así también como cualquier actividad dolosa o culposa.
Cuando se producía la destrucción, pérdida o deterioro de la posesión posteriores a la litis contestatio, ¿qué pasaba con el poseedor de buena fe? En este caso, no responde si se ha operado la situación por caso fortuito, pero sí debía responder por su culpa o dolo. En cambio, en el caso del poseedor de mala fe, debía responder ante todo, por caso fortuito, con dolo o culpa, también responde. ¿Qué pasa con los frutos que produce esta cosa? En la época clásica, el poseedor de buena fe se hacía dueño de todos los producidos antes de la litis contestatio, sea que los hubiese consumido o no, ¿sí? En el derecho justiniano debía restituirlos. Los frutos que se producían posteriores a la litis contestatio, el poseedor de buena fe debía devolverlos a todos. En el caso del poseedor de mala fe, debe restituir todos los frutos anteriores y posteriores a la litis contestatio. Esa es la diferencia con el poseedor de buena fe. ¿Qué pasaba con los gastos que producía esta cosa que se intentaba reivindicar? El poseedor no puede reclamar del reivindicante, es decir, quien acciona para obtener la restitución de la cosa, el importe que pagó por la adquisición de la cosa. Cuando se trata de impensas necesarias, es decir, las que se destinan para la conservación misma de la cosa, el poseedor de buena y de mala fe, se hace una excepción en el caso del ladrón, de los ladrones, tiene el derecho de ser indemnizado por el valor de esas impensas necesarias, es decir, por la conservación que hizo de la cosa. Esta también es la solución que adoptó Justiniano y respecto del poseedor de mala fe, carecía de ese derecho indemnizatorio, es decir, que corría por su cuenta con los gastos que había realizado por el mantenimiento y conservación de la cosa. Con las impensas útiles o voluntarias, el demandado tiene el derecho de retirarlas si es posible. Ahora, si no es posible, es decir, cuando fuese imposible, el poseedor de buena fe puede exigir ser indemnizado, a diferencia del poseedor de mala fe, que no puede reclamar absolutamente nada. O sea, ustedes tienen que distinguir en esta situación cuando se es poseedor de buena y mala fe, para que puedan determinar cuál es la situación que regula a cada uno de estos gastos realizados por la conservación de la cosa. Bien, siguiendo con la defensa del derecho de propiedad, recuerden que habíamos dicho diferentes distinciones según si esa protección pretendía la recuperación de la cosa o no, y si se había vulnerado el derecho de propiedad donde el dominio había sido desposeído ilegítimamente de esa cosa. Cuando hablamos de la acción reivindicatoria. Ahora nos corresponde hablar sobre la acción publiciana, como dijimos en un comienzo, cuando dijimos sobre la defensa de del derecho de propiedad. Dijimos que otra acción in rem era la acción publiciana, en donde el propietario era propietario de un bien de propiedad bonitaria. Entonces, aquí lo que se busca es la restitución de la cosa o la restitución de la cosa o el pago del valor de la misma. ¿Sí? Aquí la propiedad bonitoria o pretoria es protegida contra terceros, en donde la acción real, que dijimos que es del poseedor de buena fe, in causa usucapen, es decir, que está
no cumple con los requisitos de la propiedad iure spiritum, donde los modos y las personas son fundamentales para ser considerada una propiedad iure spiritum. Por ejemplo, cuando se transmite un esclavo, ¿sí? Una res mancipi, por un modo no solemne para que sea considerado iure spiritum. Por ejemplo, la tradición, ¿sí? Es una acción ficticia en donde el pretor le concede sobre la ficción de que se ha adquirido la propiedad mediante la usucapio. ¿Quién es el sujeto activo en la acción publiciana? Es intentada esta acción por el titular de in boni sabere y el poseedor de buena fe que han perdido la posesión de la cosa. También el dominus ex iure spiritum o el verdadero propietario puede intentar. ¿Cuál va a ser el sujeto pasivo? Es decir, ¿a quién va dirigida esta acción? ¿En contra de quién se entabla esta acción publiciana? Va en contra de, o se puede intentar, en contra de todo poseedor. Si el demandado era el verdadero propietario, este propietario se opondrá a esta acción publiciana, opondrá la la exceptio justi domini, es decir, excepción de dominio justo, porque es el propietario verdadero de la cosa, logrando así paralizar esta acción publiciana. Si la acción se intenta contra un poseedor de mala fe, el actor tendrá éxito, es decir, va a triunfar con esta acción publiciana, pero si el pleito se entabla entre dos personas que han poseído sucesivamente ad usucapione, hay que hacer una distinción. Por ejemplo, si ambos han adquirido de la misma persona que no era dueña de esa cosa, triunfa quien recibió la cosa, quien tomó la cosa. Ahora, si han adquirido de distintas personas, una de quien era el dueño y la otra de quien no era el dueño, ¿quién va a triunfar en este caso? Triunfa quien recibió de su verdadero dueño. ¿Sí? Respecto de la prueba, ¿qué se debe probar? Que se estaba en vías de usucapión, porque la ficción ¿en qué consiste? En tener por cumplida el usucapión y que el demandado tiene la posesión de la cosa. De los 5 requisitos, si ustedes recuerdan cuando estudiaron el usucapión, el tempus, tiempo, no requiere aquí prueba. Es decir, no se les va a exigir que demuestren la prueba del tiempo que han usucapido. Se da por cumplido. Por eso se le dice que es una ficción. El pretor otorga una ficción respecto de esta usucapio. Deberá tratarse de una cosa susceptible de usucapión. Habrá que demostrar la justa causa, posesión, aunque no la buena fe, ¿sí? Ya que esta buena fe es presumida por el pretor. ¿Cuál es el efecto que genera esta acción, esta defensa de la acción publiciana? Son los mismos que la acción reivindicatoria o la actio reivindicat, que se busca el reconocimiento del derecho de propiedad de esa cosa y la restitución de la misma, es decir, que se devuelva el objeto que es objeto de reivindicación y de acción pública. ¿Sí? Son iguales los efectos. Como dijimos, esta acción publiciana se debe su nombre al pretor quien tuteló esta forma de acción, esta protección especial que se le otorga porque se transmite un objeto cuyo modo de transmisión no es el requerido para
transmisión de de la propiedad ex iure quirito, ¿sí? Entonces, aquí el pretor finge que se ha cumplido este tiempo y entonces le concede la acción publiciana. ¿Para qué? Para que no sea una injusticia por cuestiones de equidad, se le otorga para que no se vea perjudicado este poseedor de buena fe, ¿sí? Eh, el pretor que da origen a esta acción se debe en su honor el nombre de la acción. El pretor fue Publicius, ¿sí? En donde crea esta acción para protección especial en el caso de los propietarios de una propiedad bonitaria o inbonizable. Luego esta acción va perdiendo su uso cuando cae en desuso la distinción entre res mancipi y res nec mancipi, donde también se pierde importancia los modos solemnes de transmitir la propiedad. Desaparecieron esas distinciones también de bonis haberes y propiedad ex iure quirito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego se otorga a todos los súbditos romanos la ciudadanía. Entonces todos van a poder ser propietarios o dominus y ejercer la actio reivindicator. Bien, ahora hablaremos de la actio finium reundorum, que es una acción in personam, es decir, una acción personal, en donde el propietario, ante diferentes circunstancias, podía obtener similares efectos que la acción reivindicatoria o reivindicación. Es una acción muy antigua. Podemos encontrar sus orígenes en la ley de las 12 tablas, donde procedían al restablecimiento de los quinquepedes, es decir, 5 pies, que debían mediar entre fundo y fundo cuando la cuestión se reducía a los fines o límites propiamente dichos, es decir, controversia de fines. El asunto, ¿quién lo resolvía? Lo resolvían los técnicos sobre cuestiones técnicas, quienes eran los agrimensores. Solamente se resolvía la cuestión técnica. Respecto de esta acción, podemos decir que esta confusión de límites podía extenderse a una franja más amplia de terreno, controversia acerca del lugar, donde actuaba un juez ordinario y se discutía la propiedad de esas franjas, de ese espacio. ¿Qué pasaba en el sistema justinianeo? La acción sirve para el deslinde de los predios rústicos cuando estos linderos son ignorados o son confundidos. Tiende esta acción al restablecimiento de los límites. Su finalidad es respetar en lo máximo posible los límites antiguos. El juez puede, a los fines de resolver el asunto, dividir las zonas que están confundidas para adjudicarlas a las partes, a los contendientes, con lo que esta acción a veces entra en contacto con las acciones divisorias, se las puede confundir con esta acción. Bien, ahora nos toca hablar de la acción negatoria o negativa, que esta acción permite al dominus o propietario obtener la cesación de las meras turbaciones que ejercen en su derecho de propiedad y que provienen de los hechos realizados por terceras personas.
¿En qué consistían estas turbaciones? Podían ser la afirmación, por ejemplo, del tercero de que era titular de un derecho de usufructo o de una servidumbre sobre la cosa. Pero también podía ejercitarse cuando se trataba de la ejecución de actos abusivos sobre la cosa, aunque no constituyan el contenido de una servidumbre, ¿sí? Em, La acción, ¿qué finalidad tiene? Procura el reconocimiento del derecho de propiedad, la cesación de estos actos turbatorios, el resarcimiento de los daños que se hayan producido y el otorgamiento de una caución de que no se repetirán esas turbaciones. Entonces, como podemos ver que esta acción negatoria tiene por objeto la declaración de inexistencia de gravámenes sobre la cosa sujeta a dominio. Se dirigía esta acción civil en contra de toda persona que se arrogara una servidumbre, como dijimos, o un derecho de usufructo sobre la cosa que pertenecía al propietario y que le causaba un perjuicio en su uso o disfrute sobre esa cosa. ¿Qué pasaba en el proceso? El propietario ocupaba una situación privilegiada por cuanto, si nos referimos a la prueba, porque al propietario le bastaba con demostrar eh, la existencia de su propiedad y le correspondía, estaba a cargo de su adversario, probar su pretendido derecho. ¿Cuál es la finalidad de esta acción negatoria o acción negatoria? Se perseguía con el ejercicio de esta acción era la reposición de las cosas al estado jurídico anterior de la propia perturbación que se causaba al propietario, que podía manifestarse de manera diversa, ya sea por la destrucción de las instalaciones que dificultaran el ejercicio del derecho del propietario, ya sea por el resarcimiento de los daños y perjuicios resultantes de la falta de disfrute de la cosa, ya por la prestación de cauciones contra posibles perturbaciones futuras. En ello nos basamos cuando hablamos de la acción negatoria. Si el demandado se resistía a la restitución, era condenado, como sucedía con la acción reivindicatoria, al pago del valor de la cosa según estimación efectuada por el demandante, ¿sí? Eso es referido a la acción negatoria o negativa. Bien, ahora nos corresponde comenzar a hablar sobre cuáles son las defensas del derecho de propiedad referidas a cuando se trata de pequeñas turbaciones que derivan de las relaciones de vecindad. Como dijimos en el principio, cuando tratamos las defensas, hicimos alusión, las mencionamos unas por una, y hicimos referencia a que algunas ya han sido tratadas cuando hablamos de los límites, de las restricciones y límites al dominio. Por ello, no trataremos en este punto la actio aqua pluvial sendae porque nos remitimos a ese punto, al igual que la cautio damnim fecti. Aquí vamos a hacer mención a la operis novi nunciatio, que equivale a decir a denuncia de obra nueva, la cual consiste en una intimación hecha al vecino. ¿Para qué? Para que este vecino se abstenga de ejecutar, de llevar a cabo una determinada obra, ya sea una construcción o una demolición que se considera lesiva para el derecho de la propiedad. Se trata de una cuestión de un remedio preventivo, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en una simple intimación extrajudicial
sin que sea necesario utilizar ninguna palabra solemne ni acudir a algún magistrado para que el vecino que está realizando esta construcción o demolición se abstenga de seguir adelante con esa actividad. Puede ser efectuada por el curador de furiosos o por el representante. Si el fondo se encuentra en condición de condominio, debe ser realizada por todos los condominios. Condominio hace referencia a que una sola cosa es propiedad de varias personas, ¿sí? Ya lo vamos a tratar con detenimiento en el último punto. Puede ser, esta enunciación puede ser dirigida personalmente al dueño del fondo, pero también puede dirigirse a cualquiera, o sea, los obreros que se encuentren allí, los esclavos, algún dependiente del dominus o propietario, que se encuentren en el lugar y están actuando en nombre del propietario dominus. No es necesario que el denunciado se entere de esta denuncia, de esta enunciación. Esta denuncia debe efectuarse en el mismo lugar en donde se lleva esta construcción o demolición. Y si se refiere a una sola parte de esa obra, de esa construcción o demolición, debe estipularse en detalle, es decir, señalada con precisión. Para que esta enunciación proceda, es necesario que se trate de un opus nuevo, es decir, de una obra nueva, que altere la fisonomía primitiva de ese lugar y tenga por resultado una obra concreta, como una construcción, dijimos, o una demolición, perdón. No se refiere a una actividad pura y simple, ¿sí? Ante esa situación, se debe acudir a la cautio damnificatum, que hablamos anteriormente. Para tratarse de una obra nueva, es decir, esta obra no tiene que estar concluida, ¿sí? Debe ser una obra que se está por ejecutar o que está en proceso de ejecución. Esa obra debe ser lesiva al derecho del propietario que alega ese perjuicio que puede llegar a sufrir. ¿Qué más? ¿Cuál era la finalidad de esta denuncia de obra nueva? Cuando hablamos de operis novi nunciatio iuris nostri consequendi causa, es aquella que tiene por objeto la defensa del propio derecho privado, la que sería procedente, en un ejemplo, del caso de precedentemente propuesto en el que el titular de un edificio grabado con la servitus, es decir, servidumbre de altura, se propone aumentar la altura de su edificio, ¿sí? Otra de las finalidades era, en el caso de la operas novi nunciatio iuris publicendi, causa procura la custodia del derecho que tienen los ciudadanos respecto de las cosas públicas, y cualquier ciudadano podía impedir la ejecución por otro de una obra que se considera ilegítima en un lugar público o en las orillas de un río. Lo que se defiende es el derecho de propiedad o servidumbre predial. Y la operas novi nunciatio damni dapilendi causa procura que esa amenaza de paralización de la obra se obtenga la cautio damni infecti, la cual puede ser efectuada por aquellas personas que están legitimadas para requerir esta caución. ¿Cuál es la finalidad de la operis novi nunciatio? La denuncia tiene un efecto inhibitorio, es decir, ¿qué significa? Que se debe suspender por parte del denunciado toda actividad que venía desarrollando, sea que la ejecute con derecho o que no tenga derecho. Si continúa a pesar de esa denuncia,
el denunciante puede ejercitar el interdictum demolitorium, que implica que obtendrá la restitución de la cosa a su estado original, a su estado anterior. Luego de realizada la denuncia, se entablará el juicio petitorio, en donde se resolverá si esa obra importa una lesión para el denunciante o no. Es decir, si el denunciado procedió con o sin derecho. La enunciatio no tiene efectos perpetuos, es decir, longitempore, sino que cesa con la muerte del denunciante y por la enajenación de su fundo, o también por el transcurso de un año en la época clásica, por la convención entre las partes que autoriza a la prosecución de la obra, o por el otorgamiento de una caución mediante la cual el denunciado se compromete a restituir por su cuenta y cargo todas las cosas al estado anterior. Cesan los efectos de la denuncia por la remisión demandada por el denunciado. El decreto que la concede es un interdicto prohibitorio, en cuya virtud se podrá proseguir con la obra o no, según tenga o no el ius prohibendi. O sea que el denunciado puede continuarla, pero el denunciante, a su vez, si cree que lo hace sin derecho, deberá iniciar el procedimiento pertinente y dar la prueba de su derecho a prohibirla. Es decir, la puede seguir para continuar con su vida de detener esa actividad, ya sea de construcción o demolición. Bien, nos corresponde hablar ahora del interdictum quo vi auclan, que es un interdicto de remedio pretorio, es decir, creación pretoria, que es muy similar a la denuncia de obra nueva, que pretendía obtener en el plazo de un año la remoción o suspensión de las construcciones que se hubieran realizado ilícitamente contra la prohibición del interesado, llamado GI, o a ocultas de este clan, ¿sí? Podía ejercerla el propietario del fundo perjudicado por sí o por mandatario y se daba contra el autor de las obras o contra el poseedor actual de ese inmueble, aunque ignorara la realización de las construcciones o esas construcciones se hubieran efectuado en contra de su voluntad. Para que proceda este interdicto debe ser contra la prohibición expresa de cualquier manera o clandestinamente para evitar que ella se produzca. Este proceder es ilegítimo, generando una excepción si fuese determinado por un estado de necesidad y si quien lo prohíbe, a su vez, también procedió violenta o clandestinamente, o si se ha obrado con autorización del interesado. Esta obra debe ser futura o no concluida. Aparte de las construcciones o demoliciones, se podía tratar de excavaciones, pozos, hacer movimientos de tierra, talar árboles, entre otros. Este interdicto puede ser intentado por muchas personas, no solamente el propietario, sino el usufructuario, el enfiteuta, el colono o el precarista. Ese es el interdictum quo vi auclan, que tiene por finalidad obtener la demolición de las obras que se consideraban lesivas al derecho de propiedad cuando habían sido ejecutadas aún bajo la prohibición del propietario o de manera clandestina, ¿sí? Por temor a la prohibición
que se había establecido por parte del propietario. Otra de las defensas del derecho de propiedad referida a las pequeñas turbaciones que derivan de las relaciones de vecindad, nos quedan por ver el interdictus de Glande Legenda, que ya lo hemos visto cuando hablamos de las restricciones y límites al dominio. ¿En qué consiste? Ya en las 12 tablas dijimos que se establecieron en favor del dueño de un fundo ese derecho de ingresar o penetrar en el fundo vecino para recoger el fruto de la bellota que su propio árbol había tirado al fondo vecino. Esta facultad fue reconocida por el pretor por el interdicto de Glande Legenda, que su nombre deriva de ello, disponiendo que se podía entrar en días alternos, es decir, días de por medio. Antes, en un primer momento, estaba exclusivamente dedicado a la recolección de los frutos de la bellota, pero luego se extendió a toda clase de frutos. Y el interdicto que nos queda por analizar es el de Arboribus caedendis, que hicimos mención a las ramas que se extendían en el fondo vecino, quien se perjudicaba por esa sombra que proyectaba, si recuerdan, y que dijimos que también sus orígenes se remontan a la ley de las 12 tablas, donde el dueño del árbol debía podarlo hasta una altura de 15 pies. Si el dueño no lo hacía, podía hacerlo el dueño del fondo que se encontraba perjudicado por esta sombra y se quedaba con el resultado de la poda. Ahora, estos serían todos los medios de defensa que contaba el derecho romano para proteger el derecho de propiedad, ¿sí? Los otros que ya vimos en las restricciones y límites al dominio no los trataremos en este punto porque ya han sido vistos en ese punto respectivo. Bien, nos queda por analizar la figura del condominio, en donde, ¿qué implica esta institución? Implica que una cosa, un objeto, puede pertenecer a varias personas y ser común a ellas. A esta figura, a esta institución se le denomina copropiedad o condominio. Cada una de estas personas, a su vez, reciben la denominación de condóminos, comunero o copropietarios. Los romanos llamaban dominus, dueño, o socios, socius, al condómino. Utilizaban la expresión comunio, comunión, comunidad, y la de perifrais, rem communem habere, tener una cosa en común, o rem pulium esse, ser una cosa de varios, para señalar al instituto del condominio. Designaban el derecho de cada condominio con la expresión dominium, dominio, y, o dominio pro parte, ¿sí? El condominio puede ser de manera voluntaria, es decir, cuando es querido por la voluntad de las diferentes partes que lo componen, de los diferentes condóminos. Por ejemplo, cuando los socios compran una cosa en común, o puede ser un condominio incidental que surge por circunstancias ajenas a la voluntad de estos condóminos. El ejemplo típico es la sucesión hereditaria, ¿sí? Podemos decir que el régimen del condominio romano hay una unidad de objeto y multiplicidad de sujetos y a su vez de derechos. Hay una sola cosa que pertenece o es propiedad de varios personas, varios condóminos o copropietarios.
El derecho de cada condominio recae sobre la cosa toda en su totalidad. Resulta que es explicable que si uno de ellos renuncia a su derecho, esa cuota le pertenecía es adquirida ipso iure por los demás, lo que se llama el ius ad crescendi, derecho de acrecer. ¿Sí? Es decir, que los demás condóminos o copropietarios van a adquirir en la proporción que ellos tienen en la actualidad esa cuota que ha dejado el condominio que desaparece. ¿Qué pasa con las facultades de los condóminos? Respecto de los actos de disposición jurídica, cada condominio puede ejercitarlas libremente, pero debe hacerlo pro parte, en proporción a su cuota, porque si no, de lo contrario, estaría disponiendo de las cuotas de sus condóminos, ¿sí? Del resto de los condóminos. Puede enajenarla, es decir, puede realizar contratos de compraventa, donaciones, legados, y la otra persona viene a reemplazarlo en su lugar, en su proporción. Puede gravar su cuota con hipoteca o constituir usufructo, pero no una servidumbre, dado que la indivisibilidad de ese ius in re, es decir, no es posible la constitución de una servidumbre por uno solo de los condóminos. ¿Sí? Si están de acuerdo todos. Será imprescindible el concurso de la voluntad de todos los condóminos, ¿sí? Para el caso de la servidumbre. Cada condominio de manera activa está legitimado, tanto activa como pasivamente, para la reivindicación, la actio legis activiae y la cautio demni infecti. Podía accionar o ser demandado in solidum, en el caso de la actio confesoria, de la negatoria y de la arboribus caedendis, que son las acciones que hemos visto anteriormente. Referido a los actos de disposición material, se refiere a la percepción de los frutos de la cosa común en proporción a la cuota que le pertenece a cada condominio. Si alguno de estos condóminos no puede adquirir esa cosa, su cuota se divide entre los demás. Como dijimos recién, es el famoso ius ad crescendi. La facultad de utilizar la cosa, respecto de ello, cada condominio puede hacerlo, siempre que no medie una prohibición por parte de otro condominio. No puede un copropietario hacer innovaciones, construcciones o demoliciones y otro ejercita ese ius de prohibición, ius prohibidendi. Pero en contra de esa voluntad puede realizar las reparaciones necesarias para la conservación de la cosa y tiene a su vez el derecho o la posibilidad de exigir a los demás copropietarios o condóminos el pertinente reembolso, siempre en proporción a los gastos que se hubiesen realizado para la conservación de la cosa. Si alguno de estos condóminos no hace el desembolso para contribuir con esos gastos de la conservación dentro del lapso de 4 meses, pierde su derecho, pierde su cuota parte en el condominio en beneficio del comunero que hizo ese gasto, que adelantó ese gasto. ¿Qué pasa con la gestión de la cosa común? Esta gestión puede ser realizada por todos los condóminos juntos o solo por alguno de ellos, y debiendo dividirse en proporción a las cuotas de cada uno respecto de los frutos y los gastos. Y si alguno de los condóminos causó un daño a la cosa común por su propia culpa, debe responder frente a todos los otros condóminos. ¿Cómo se concluye el condominio? Cuando los copropietarios voluntariamente lo deciden,
o cualquiera de ellos lo reclama. En ese momento resulta ejercitable la actio comuni dividundo, la que en el derecho justiniano regula toda la relación entre los condóminos, aún durante la existencia de esa comunidad. Si la naturaleza de la cosa que está en copropiedad lo permite, la división podrá hacerse de manera que se asigna a cada condómino una determinada parte de esa cosa, la cual se adquiere en ese momento el dominio pleno, exclusivo. Un ejemplo típico, si se trata de un fruto, en cuyo caso se formarían lotes, perdón, si se trata de un fundo, de un suelo, de un terreno, se realizan diferentes lotes en proporción al valor de las cuotas de cada uno de los condóminos y se adjudican a esos condóminos. Si esa división en lotes de ese terreno o fundo no es posible, porque no se lograría una división de manera equitativa, igualitaria para todos los condóminos que forman ese condominio, ¿qué pasa? Puede el juez compensar las diferencias mediante asignaciones de mayor o menor superficie o mediante la constitución de servidumbre, ¿sí? En este caso, el juez se debe analizar específicamente esa situación particular para ver cuál es el mejor resultado posible para adjudicar a cada uno de los condóminos ese lote que le corresponde, equivalente al valor de su cuota. Si la cosa fuere indivisible, podría adjudicarla a uno solo de los condóminos, otra de las posibilidades, e imponerle la carga a ese que ha sido adjudicado de compensar económicamente a los demás. ¿Por qué? Porque ha sido beneficiado con la adjudicación de esa cosa. Esto es referido al instituto del condominio. Es importante que ustedes analicen esta situación y puedan diferenciar el dominio del condominio. Cuando hablamos de condominio, es una cosa que pertenece a varias personas, denominadas estas personas condóminos o copropietarios, a diferencia del dominio, donde el dominio es exclusivo, donde una cosa le pertenece solamente a una persona, llamada propietario o dueño, ¿sí? Esas son las particularidades que deben saber y destacar respecto del condominio y referido a la defensa de la propiedad, del derecho de propiedad, deben distinguir cuáles son las acciones que pueden entablar cada una de las personas en las diferentes circunstancias que se les plantea cuando han sido perturbadas en su derecho de propiedad, ya sea cuando se ejercen actos meramente turbatorios, pequeñas turbaciones como hemos visto hace unos minutos, basadas en relaciones de vecindad. Allí vimos todo lo que es la actio aqua pluviera sernae, la cautio demni infecti, la operes novi nunciatio, el interdicto quo vi auclam, el interdicto arboribus caedendis y el interdicto de grande legenda. Cuando se tratan de ataques que tienen como disminución el derecho de goce de la cosa, cuando es el caso que se adjudica en el derecho de servidumbre o de usufructo, allí analizamos la acción negatoria o negativa. Y cuando se priva de manera total de la posesión de la cosa al propietario, este propietario puede ejercer la acción reivindicatoria si era un propietario ex iure quiritum y puede, en el caso de que sea un propietario de una propiedad bonitaria o bonis haberes, ejerce la acción publiciana. Respecto de las restricciones y límites al dominio, vimos
las diferentes situaciones cuando son de derecho público y de derecho privado, y algunas han sido tratadas ya en este punto, por eso no las desarrollamos cuando hablamos las defensas de los derechos de la propiedad. Bueno, cualquier otra duda o consulta, estaremos a disposición para que ustedes puedan consultar con sus docentes, y muchas gracias por la atención que han brindado al escuchar esta unidad 9 tan extensa e importante para nuestra materia. Muchas gracias a todos.